tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Tal como quedó anunciado, nuestra entrevista hoy en Tele Buen Día es con el presidente del Banco de Previsión Social, con Eber Gali, a quien ya le agradecemos su presencia esta mañana aquí. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días y un gusto estar con ustedes. Bueno, es la víspera de un día especial, el Día del Abuelo. Para el BPS no deja de ser una actividad conmemorativa. Estamos en medio de la Semana del Abuelo. ¿Qué tipo de actividades se realizan para esta celebración, por esta fecha? Bueno, desde el BPS, desde hace varios años impulsamos una serie de actividades a partir de las organizaciones que integran al Registro Nacional de Instituciones del BPS. Esto es hogares de ancianos, asociaciones de jubilados, clubes de abuelos, distinto tipo de organizaciones de la tercera edad, del adulto mayor, y tanto en la Semana de la Seguridad Social en el mes de abril como en la Semana del Abuelo en torno al 19 de junio y en la Semana del Adulto Mayor se impulsan la realización de distintos tipos de actividades a nivel nacional. Son las propias instituciones las que la realizan, el BPS lo que hace apoyar. En este caso normalmente se hacen muchas actividades de contacto intergeneracional, se hacen actividades de hogares de ancianos con escuelas, con niños, y esto es a nivel de todo el país. Nos parece que es bueno para las organizaciones, es bueno para los complejos habitacionales. El BPS administra complejos habitacionales que tienen 6.000 viviendas, donde viven jubilados, fundamentalmente de bajos recursos, y bueno, son actividades que se realizan en forma conjunta. Quizás la pregunta sea un poco general, pero ¿es fácil ser abuelo en Uruguay? Cuando se habla de abuelo, no solamente a quien tiene nietos, sino a llegar a esa etapa de la vida. En realidad, nosotros trabajamos fundamentalmente con sectores de bajos recursos. En estos hogares, los topes de ingreso para acceder a las soluciones habitacionales del BPS están en el entorno de 2 unidades reajustables. Y lo que, fundamentalmente en materia de vivienda, hay otras soluciones, cupo, cama o alquiler, pero en lo que hace a los complejos hay una alta feminización, son mayoritariamente mujeres, y el tema de la soledad es un tema bastante significativo. Salen poco, reciben pocas visitas. El BPS también tiene implementado, por ejemplo, un programa de visita por Montevideo. Hemos encontrado que en muchos complejos, estando en la propia ciudad, la gente no sale dentro de la ciudad y bueno, se colabora y se apoya con eso a toda esta población. Pero falta un poco de cariño hacia los abuelos en el Uruguay, en Montevideo también, pero en el Uruguay en todo, en su conjunto. Sí, hay diferencias. En el caso de los hogares de ancianos pasa algo similar. Y después, en cuanto a los otros tipos de organización, ya son personas que al acercarse a una organización, a un nucleamiento, generan otro tipo de vínculo y desarrollan otro tipo de redes de contención. De ahí que este tipo de actividades de intercambio, de participación, en donde se hacen meriendas compartidas, los adultos mayores hacen bailes, hacen espectáculos musicales, tienen grupos de danza, realizan un cúmulo de actividades que contribuye justamente en este sentido a combatir estos elementos. El expresidente Mujica hablaba mucho de lo que podían aportar los viejos, como él le decía, a la sociedad uruguaya. Incluso hubo algunas iniciativas en, por ejemplo, reinsertar a adultos mayores en la actividad laboral, aunque sea de manera parcial. ¿Es un camino que se podría llegar a profundizar en estos próximos años? Sí, sin lugar a duda, los adultos mayores tienen mucho para dar a la sociedad. Basta ir a los complejos, basta hablar. De hecho, yo provengo del mundo sindical y casi todo lo que aprendí lo aprendí de personas mayores que todavía estaban en actividad y luego que dejaron de estar en actividad como trabajadores, siguieron activos. Por eso le decía que el tema de promover actividades de los nucleamientos, las asociaciones, es una cosa importante para fortalecer ese vínculo. En materia laboral hay incluso normativa que permite o habilita que personas que ya se jubilaron tengan una actividad parcial o personas que ya se jubilaron puedan, en forma compatible con la jubilación, tener actividad. Hay 2 leyes especiales para esto. ¿Y cuán exitosas han sido esas leyes? ¿Han conseguido el objetivo que perseguían? Lo que en este tipo de normas que son nuevas y que establecen elementos nuevos, yo siempre digo que lo que hay que mirarlas más que cuantitativamente es por el establecimiento de un derecho que antes no existía. De hecho, la jubilación parcial, por ejemplo, ha tenido poca aplicación, pero lo que establece es una modalidad
rara para los uruguayos, que es estar medio jubilado, medio trabajando. Trabajar 4 horas en vez de 8. Tienen una serie de condicionantes, tal vez esas condicionantes que rodean a la ley hagan un poco más difícil su aplicación. También la ley de compatibilidad de jubilación con trabajo tiene una serie de condicionantes, pero establecen nuevos derechos que empiezan a marcar un camino de cosas nuevas que en el Uruguay no existían. Para usted sería una buena cosa que, por ejemplo, se revisara este tema de las exigencias para una jubilación parcial o eventualmente para, estando jubilado, reinsertarse en el mercado laboral, aunque sea de manera parcial. Sí, yo creo que esas son de las cosas que hay que ir analizando a medida que se van poniendo en marcha los distintos instrumentos y, como le digo, en el Uruguay, en realidad, la incompatibilidad de estar jubilado y trabajar es para la inmensa mayoría de los jubilados que son de industria y comercio, porque los jubilados de otras afiliaciones en industria y comercio pueden trabajar. Por ejemplo, un jubilado de la actividad civil puede trabajar en industria y comercio y seguir cobrando la jubilación civil. Un jubilado de afiliación rural puede ser jubilado, cobrar y trabajar en industria y comercio. Pero industria y comercio es la mayor afiliación, el 80%, 80 y pico por ciento, pero el jubilado de industria y comercio no consigue trabajo como civil o como rural. Entonces, la ley de compatibilidad tiene una fuerte orientación a tratar de ir equilibrando esa situación y, como toda cosa nueva, necesita permanente revisión, sobre todo en esta materia. ¿Y recuerda de memoria cuánta gente se ha acogido a estas nuevas normativas? No, me decía que son pocos. Son pocos, sí. La ley de jubilación parcial no recuerdo, pero en el caso de la ley de compatibilidad, implica que tiene que haber un acuerdo entre empresa y trabajadores que tiene que ser aprobado por el Ministerio de Trabajo, y hay un par de sectores de actividad que han hecho acuerdo con algunas pocas personas. ¿En qué valor está hoy la jubilación mínima en Uruguay? 7.800 pesos. La jubilación mínima ha venido creciendo en la última década, fundamentalmente producto de una política de aplicar ajustes diferenciales, además de los ajustes que se aplican anualmente de acuerdo a la evolución del salario, donde las pasividades han recuperado terreno en materia de poder de compra, han aumentado en forma significativa en términos reales. Adicionalmente a eso, se establecieron ajustes en los distintos, a mitad de periodo, digamos, en los meses de julio, que ha llevado que esté en ese valor, 7.800 pesos. Para decirlo de alguna manera, sin esos ajustes estaría algo por debajo de los 5.000 pesos. Claro. ¿Y este año se piensa repetir esa modalidad? Nosotros integramos el ámbito de negociación de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, la ONASPU, con el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía. Hemos mantenido una primera reunión, allí estuvo planteado el tema. Hay voluntad del gobierno de seguir trabajando en la mejora de las jubilaciones mínimas y se quedó en dar una respuesta, posiblemente en las próximas semanas, a ver cómo se sigue con los ajustes diferenciales. Pero muy probablemente, en caso de continuarse con la política, en julio haya un nuevo ajuste para elevar por lo menos las jubilaciones mínimas. No te podría decir eso, porque en realidad eso ya no es materia del Banco de Previsión. Sí, no es de resorte exclusivo del Banco de Poder Ejecutivo, ¿no? Pero todavía no se ha dado respuesta a esta demanda de los jubilados. Claro, porque la UNASPU, entre otras cosas, plantea elevar la jubilación mínima a 15.000 pesos. En realidad, uno cuando busca en internet, y yo preparaba la entrevista, uno encuentra el valor de la jubilación mínima en el Uruguay, de acuerdo al último ajuste, y la idea era marcar el mojón para saber que falta bastante, o por lo menos hay una diferencia económica sensible entre lo que es el valor actual de la jubilación mínima y lo que plantea la UNASPU. ¿Cómo se hace para llegar a esos 15.000 pesos? Ya el ministro de Trabajo, a quien usted conoce mucho, Ernesto Murro, dijo es un planteo atendible, pero claro, hay veces que los recursos no alcanzan, ¿no? Exacto, ahí lo que hay que analizar además también es la política que se sigue con respecto al salario mínimo nacional. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos un sistema contributivo de seguridad social. La jubilación está relacionada con el salario que cobraba el trabajador, entonces también hay que revisar lo que tiene que ver con el salario mínimo. En valores de hoy, esa jubilación mínima estaría por encima de lo que es hoy el salario mínimo, entonces son factores que tienen que irse ajustando. De todas maneras, parece bastante claro que los reclamos que plantean los jubilados son razonables y habrá que ver en qué medida se pueden ir cumpliendo con ellos de acuerdo a la disponibilidad.
Bien, pero me quedo de todas maneras con eso de que en las próximas semanas se va a dar una respuesta y que en caso de continuarse una política que ya se viene aplicando, en julio habría un nuevo aumento para las jubilaciones No, mínimas. yo no dije en julio, yo dije cómo, ¿está bien? O sea, El mecanismo, dijo. cuáles podrían ser los ajustes y cuándo. Claro. No necesariamente el 1 de julio. Bien. ¿Han recibido algún planteo por parte del Ministerio de Economía para tomar medidas en torno a mejorar los números del Banco de Previsión Social? Esto que el Ministerio le está pidiendo a casi todas las empresas públicas, tratar de colaborar para reducir el déficit fiscal. Los números del BPS vienen mejorando sistemáticamente en los últimos 10 años. Ha habido un crecimiento en los últimos 10 años del 67% de los cotizantes. Ha habido aumento también de las personas protegidas. El BPS tal vez como empresa pública o como ente tenga alguna diferencia con los que son más propiamente industriales y comerciales. Es un ente de carácter social y uno de sus cometidos fundamentales es la cobertura de la población. También ha crecido la cobertura a la población y en materia de asistencia financiera desde 2008-2009 los números son sumamente bajos. Para que tengan una idea, la asistencia financiera neta del gobierno central al Banco de Previsión Social en 2014 fue del orden de 55 millones de dólares. De hecho, esto en términos históricos es prácticamente no hubo asistencia financiera. De todas maneras, el objetivo de mejorar los números siempre está, es una constante del trabajo, tanto en lo que tiene que ver con cotizantes como lo que tiene que ver con la calidad de las prestaciones y la mejora de la gestión, que en este periodo es uno de los centros de trabajo. Yo planteaba ahí, cuando pensaba en la pregunta, decía, bueno, hay todavía mucho para avanzar en cuanto al combate al informalismo. ¿Son unos 300.000 uruguayos los que todavía siguen trabajando con algún tipo de informalidad en el mercado laboral? Sí, en los últimos 10 años la informalidad medida por la Asesoría General del Banco de Previsión Social ha pasado del 38% al 18 y pico por ciento. Ha habido una baja muy importante, esto tiene su correlato en lo que decía del aumento de los cotizantes, y cada vez nos concentramos en los núcleos que podríamos llamar más duros de informalidad, los más difíciles de formalizar. Por ejemplo, en los últimos 2 años ha mejorado más en los sectores más duros de formalizar. Por ejemplo, el sector doméstico tenía 35, 40 mil trabajadoras registradas, ahora tiene 70.000. La mejora es mayor que la mejora general, pero todavía sigue quedando trabajo por hacer. Sector construcción y sector rural son 2 sectores también, que esto no es solo en el Uruguay, es en el mundo. Son sectores complejos de atender, pero el combate a la informalidad se sigue desarrollando. Inclusive hemos retomado en estas semanas el trabajo conjunto con DGI, con aduanas, con la Inspección General del Trabajo. Hemos hecho operativos conjuntos, por ejemplo, en el transporte de carga, donde hay un aspecto muy particular e interesante, que es que hace poco el Ministerio de Trabajo emitió el decreto reglamentario del sector, que tiene la particularidad de haber sido elaborado en acuerdo con las cámaras empresariales de transporte y con el Sindicato del Transporte. Se hizo un operativo sobre unas 50 empresas a nivel nacional, y en el caso del BPS, por ejemplo, lo que más se encontró fue subdeclaración. Había poco trabajador no registrado, en 50 empresas se encontró un trabajador no registrado, pero había en muchas de las empresas, salvo 2 o 3, había subdeclaración. Esto tiene su importancia porque la subdeclaración es más difícil de detectar y porque además, por un lado, permite recaudar, pero por otro lado regulariza la situación del trabajador en su historia laboral. Esto que decía que hay un relato entre las prestaciones y el salario que se cobra. Y bueno, de hecho, en cifras preliminares se encontró una evasión del orden del $1.000.000. De manera que ¿Solo con el BPS? Solo con el BPS. Solo con el BPS, los otros organismos, es decir, los operativos son coordinados y conjuntos y cada organismo hace su trabajo en su materia específica. Ahora, ¿es una nueva modalidad esto de que el BPS también participe de las operaciones de la Dirección General de Impositiva? No, ¿O es algo que se viene ya aplicando desde ya hace un tiempo? veníamos trabajando en años anteriores. Siempre se habló mucho del cruzamiento de datos y Bueno, lo que eso ha permitido mejorar algunos núcleos o
o sectores que son más propicios y propensos al informalismo. Sí, sin duda, desde el punto de vista de la evasión, a ver, una empresa que incumple normas laborales ya tiene una marca de que seguramente esté incumpliendo con algún otro organismo estatal y viceversa. Nosotros tenemos un sistema de selección de casos, el SISCA, que es un sistema inteligente, informático, en donde se cruzan unas 600 variables distintas para detectar sectores de riesgo fiscal, para focalizar en donde es más probable que si concurrimos con una inspección encontremos irregularidades. No es que nos guste encontrar irregularidades, pero sí al usar recursos para salir a hacer inspecciones, que esas inspecciones tengan un resultado en cuanto a detectar situaciones irregulares. Y bueno, hace años que se hacen estos trabajos, pero en particular en este periodo se van a acentuar las inspecciones y las actuaciones coordinadas porque lleva también más eficiencia al trabajo. Bien, quiero consultarle también, ya que estamos hablando de irregularidades, en el BPS se había puesto mucho hincapié e incluso hace algunos años se habían descubierto maniobras de jubilaciones truchas. ¿Se sigue trabajando? ¿Se han descubierto nuevos casos? En el BPS tratamos de que los sistemas y los procesos sean lo mejor posibles, que los trámites sean lo más fácil posible para la gente y tenemos sistemas de controles para que esos sistemas no sean vulnerados. Hacemos inspecciones permanentes a nivel nacional, auditando expedientes. A partir del 2014 va a haber otras facilidades para esto porque en el BPS desde el 2014 todos los expedientes son electrónicos, ya no desarrollamos nuevos expedientes papel y se han detectado situaciones en distintos lugares del país, pero reitero, esto es constante en cuanto al trabajo del Banco de Previsión Social y está vinculado al mantenimiento de las auditorías y la revisión constante de los procesos a efectos de que los sistemas no sean vulnerados. ¿Pero se siguen encontrando jubilaciones apócrifas? Yo señalaría que son jubilaciones que tienen servicios que en su momento de una determinada manera fueron probados y que auditados y revisados resultaron ser no ciertos. Yo siempre digo lo mismo. ¿Pero todas gestionadas por un mismo estudio, por ejemplo? No. ¿Son casos aislados? No, si usted me está preguntando por algún caso en particular. No, digo, no. En su momento se habían conocido algunos estudios que generaban jubilaciones conocidas truchas, se hablaba de cerca de 400, y usted me dice que siguen apareciendo, y hay veces que uno se pregunta si en realidad son casos aislados o si hay una maniobra de algún estudio o algún abogado. Eso también se trabaja desde el punto de vista del análisis. Por ejemplo, una de las cosas para determinar jubilaciones a auditar son aquellas en donde se presentan, por ejemplo, solo años de trabajo anteriores al año 96. La ley establece que años posteriores al año 96 no se pueden probar por testigos, pero años anteriores sí. Entonces, las jubilaciones que presentan personas que dicen haber trabajado solo hasta el año 96 son candidatas a ser auditadas. Otras jubilaciones que son candidatas a ser auditadas tienen que ver con el monto jubilatorio o la forma de probar los ingresos y demás. Se aplican, otro aspecto que se revisa también, se analizan las pruebas testimoniales y se ve si hay cruces de testigos. O sea, hay muchas formas de analizar en distintos planos y de hacer auditorías. En definitiva, los sistemas siempre son vulnerables en tanto haya personas que no estén dispuestos a cumplir la regla. Estos controles lo que hacen es tratar de ubicar y si hay algún modus operandi, establecerlo, desarticularlo y mejorar el proceso. Pero cuantitativamente, ¿cuántas jubilaciones se encuentran por año apócrifas? Es un número relativamente bajo. Desde la aprobación de la ley 18.395 que flexibilizó el acceso a las jubilaciones y creó algunas causales nuevas de edad avanzada, el BPS pasó de 15.000 altas anuales por allá por 2007-2008 a 30.000 altas anuales hasta el 2013. Ahora ha decrecido un poco porque esa flexibilización redujo la cantidad de años de trabajo requerido en la general de 60 a 30 años, antes eran 35 de trabajo,
y en las de edad avanzada permitió un escalonamiento que con 65 años de edad y 25 de trabajo la persona ya se puede jubilar. Eso generó un movimiento muy importante de trámites y de altas porque había gente que hacía años tenía ya probados o casi probados 25 de trabajo y estaba cerca de la edad y generamos muchas altas más. Pero los casos son algunas decenas en todo el país. Bien. ¿Y cuándo se empiezan a instrumentar, el tema de decir esto es un proceso continuo, pero las mejoras para controlar las certificaciones médicas? Que hace algunas semanas estuvo en el tapete porque se considera que 40% de las certificaciones quizás no deberían realizarse. ¿Cuándo se empieza a instrumentar las mejoras en el software, los mecanismos de control? Ahí lo primero que me parece importante señalar es que lo que salió en la prensa de el BPS está preocupado corre por cuenta del medio que lo publicó. A mí, yo no dije en ningún lado que el BPS estuviera preocupado, ni hubo ningún comunicado oficial de que el BPS estuviera preocupado. Nosotros estamos preocupados por todos los sistemas, como decía antes, mencionaba las jubilaciones, también por las certificaciones médicas, también por el seguro de paro, también por el subsidio por maternidad, porque como dije, todo sistema es perfectible. Con respecto a las certificaciones médicas, nosotros consideramos una verdadera exageración sostener que habría falsedad en el 40%. Yo en algún lado dije que eso era suponer que 4 de 10 trabajadores que se decían enfermos estaban mintiendo y que 4 de cada 10 médicos que certificaban estaban haciendo una cosa ilegal inclusive. Y yo no creo que sea así. Hay casos, porque esto es como aquello del folclore de que quien no conoce a alguien que, pero en definitiva consideramos que es una cifra marginal. El aumento en el caso de los subsidios por enfermedad tiene fundamentalmente una explicación en que todas las medidas que se tomaron en los últimos 6-7 años han sido para que aumentara la cantidad de personas protegidas por el seguro por enfermedad. Por un lado pasamos de 600.000 a 1 millón de trabajadores que pueden ser subsidiados. Ese es el aumento de los cotizantes. Ingresó el colectivo de las cajas de auxilio, que antes tenían su propio sistema y que ingresaron al sistema general, unos 40.000 trabajadores, en donde el uso del subsidio por enfermedad es del orden del 11%. En general, en el subsidio por enfermedad, el uso está en el orden del 4%, que es una cifra que está totalmente dentro de los parámetros internacionales o comparados con otros países en cuanto al uso de este tipo de subsidio. Las otras cosas que sucedieron es que aumentó el salario de los trabajadores en términos reales y aumentó el tope antes, en cifras de ahora. Antes el tope eran 3 bases de prestaciones, 9.000 pesos de ahora. Quiere decir que un trabajador que ganara de 13.000 pesos para arriba ya no cobraba el 70% que paga, cobraba menos. En valores de hoy el tope son 28.000 pesos. Quiere decir que un trabajador que gana hasta 40.000 pesos no se ve afectado por el tope. Y la tercera cuestión era simplificar los trámites. Antes de que tuviéramos el Sistema Nacional de Certificación Laboral, un trabajador tenía que hacer 2 o 3 trámites para acceder al subsidio. Y a veces con el tope que tenía y el monto que significaba, o iba a trabajar enfermo directamente, no pedía el subsidio porque era muy complicado. Hoy, solo con el médico certificador, ya queda la primera parte del trámite hecha por un sistema informático que da al banco todo registrado. De todas maneras, estamos trabajando con la JUNASA, nos vamos a reunir con el Sindicato Médico del Uruguay porque creemos que hay que seguir mejorando este tipo de sistema. Eber Gali, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Un gusto. La pausa y seguimos con mucha más información.